Ok. Buenas tardes, profesor. Vamos a exponer el trabajo final. Somos el grupo 5. Ya integrantes, Lau Guevara Rolando, Ayrton Brandon Davi, Hilario García Müller y la Madre Pérez Pablo. Básicamente el trabajo de estadística inferencial, ¿no? Una introducción básica con respecto al tema de la actividad del trabajo. Las empresas de rubro de casino son establecimientos de apuestas donde resaltan los juegos al azar como las ruletas, el blackjack, el scraps y puntos y bancas, el póker, la cara y las máquinas tragamonedas. Dentro de las máquinas tragamonedas, los juegos de azar donde el cliente realiza apuestas ingresándole dinero para que este le devuelva premios en efectivo. Por ello, el interés de conocer la dinámica de operativa y estudio de las máquinas tragamonedas. Básicamente a lo que nos hemos basado, ¿no? Hemos elegido como tema de estudio, en este caso el casinos y tragamonedas, porque creemos que es interesante conocer el nivel de producción mensual, así como también las principales marcas referidas por los clientes. Planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema principal para el casino es conocer qué fabricante de juegos al azar es elegir por tener una mayor variedad y diversidad de los juegos. Con este estudio vamos a determinar qué fabricantes de juegos de azar cuentan con mayor aceptación en las diferentes salas, ¿no? Básicamente el objetivo es determinar si el nivel de producción del casino, ¿no?, para abril es mayor que para el mes de marzo, ¿no? Examinar diferentes proporcionalidades entre también los fabricantes de estos tipos de máquinas. Base de datos, bueno, tenemos un base de datos trabajados adjuntados en el Excel. Ya dentro del tamaño de la muestra se han trabajado con la base, con la información obtenida del casino, el cual se cuenta en distintas sedes diferentes en provincia, identificadas como saldos, ¿no? Las cantidades de data probacional es de 663 datos. En el tema de identificación de términos estadísticos tenemos la población, ¿no? Básicamente el tema de la población, calculamos el tamaño de la muestra con la variable más importante, ¿no?, que es la cuantitativa. Dentro tenemos ahí los datos, ahí en el marco, por favor. Tenemos ahí los datos de la muestra, ¿no?, cuyo respuesta nos marca, nos da los 520, ¿no? Correcto. Ya, ahora el tema de la muestra, ¿no? Básicamente basándonos en el tema de las marcas, ¿no? Por ejemplo, el IGT, tenemos el Spielo, el Atronic, el Novomatic, ¿no?, etcétera, que hay en las ciudades de Lima, ¿no?, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. De esta base de datos obtenemos las muestras de manera aleatoria, con la cual trabajaremos los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis, que más adelante lo vamos a mostrar, ¿no? En este caso, intervalos de confianza, ¿no? Intervalo de confianza para una proporción, ¿no?, determinando un objetivo específico, si en la muestra tomada de 520, con un nivel de confianza del 96%, ¿no?, si el nivel de producción fue alto en el mes de marzo, ¿no? Entonces, realizamos el cálculo, ¿no?, dentro de los cuales tenemos una interpretación con un nivel de confianza del 95%, la proporción del nivel de producción alta se encuentra dentro del rango del 18 al 25%. Ahora, determinando el intervalo de confianza, en este caso para distintas proporciones, ¿no?, vamos a determinar si en la muestra de 520 con un nivel de confianza del 96% existe, 95%, existe diferencia de proporciones entre los fabricantes, ¿no? IGT y Novomatic, básicamente dos marcas, ¿no? Entonces, dentro de esta variable cuantitativa, muestra el IGT y la muestra 2, que es el Novomatic.
¿no? Ejecutando el cálculo, tenemos una interpretación, un nivel de confianza del 95%, ¿no? La diferencia de proporción entre el fabricante IGT y Novomatic, que se encuentra dentro del rango del 3% a 14% ejecutado. 6.3. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ayrton Brando Lavigelfers y explicaré por medio del intervalo de confianza para una media, con respecto al tema que hemos elegido, ¿no? Primero, nos pedimos determinar el rango del Netwing en un mes determinado en la ciudad de Lima con un nivel de confianza del 95%. Haciendo el cálculo con nuestras variables n igual a 100, media igual a 4.895 y un nivel de confianza del 95%, el cual asumimos que el alfa, que es el nivel de confianza, el nivel de significancia, es el 0.05, por lo que buscando en nuestra tabla Z, damos con el valor de 1.96 y con una varianza de 3.337. Haciendo el cálculo respectivo para el intervalo de confianza U, usamos la fórmula en la que X más menos Z, la Z tiene que ser del 1 menos alfa medios. En este caso sería 1 menos 0.05 sobre 2. Por la varianza entre la raíz del tamaño de la muestra. Lo cual llegamos a la conclusión de que, en base a nuestro cálculo, bueno, acá hacemos el procedimiento, ¿no? 4.895, hacemos el reemplazo de lo que son las variables para poder hallar, ¿no?, nuestro intervalo de confianza. Y llegamos al final al intervalo de confianza, que es de 4.286 hasta 5.525. Por lo cual vamos a nuestra interpretación, en la cual hablamos de que con un nivel de confianza del 95% en la ciudad de Lima, el Netwing en el mes de marzo se encuentra en el intervalo de 4.268 a 5.521. Listo, eso para el 6.3. Ahora el punto 6.4, vamos con un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Objetivo específico, en este caso, es determinar el intervalo de la diferencia de medias entre Netwing de marzo y abril, con un nivel de confianza del 95%. Para nuestro cálculo de la muestra 1, usamos el Netwing de marzo, con un tamaño de muestra de 520, un X, una media de 4.743, un nivel de confianza del 95%, en la cual hallamos nuestro alfa, que es el nivel de significancia de 0.05, llegando a la conclusión, buscando nuestra tabla Z, 1.96, y con una varianza, con una desviación estándar de 21.062, claro, 354.28. Y para la muestra 2, que es el Netwing de abril, usamos un tamaño de muestra igual de 520, una media de 4.402, con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia de 0.05, y por ende en la tabla Z 1.96, con una desviación estándar de 190, 213, 91.94. Haciendo el cálculo respectivo, usando la fórmula que puede ver en el cuadro, en la que la diferencia de medias menos la z de 1 menos alfa medios por la raíz de la desviación estándar de la muestra 1 sobre el tamaño de muestra de la muestra 1 más la, la desviación estándar de la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 2. Eso para el intervalo de
de U-1, de U1 menos U2. Y a la derecha va posteriormente lo mismo, solo que con el símbolo, el signo cambiado, que es el más. Finalmente, llegamos a la conclusión, perdón, primero, haciendo los cálculos, llegamos al menos 202.52 y 885.83, que es lo que sería nuestro intervalo de confianza para la diferencia de medias. Ahora, nuestra interpretación final es que con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de medias entre el NetWing de marzo y abril se encuentra en el rango de menos 202.52 a 885.83. Muchas gracias. Pasamos a la prueba hipótesis. Bien, mi nombre es Rolando Lau. Esa es la explicación del punto número 7, prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis para una proporción de una población. Tenemos los datos estadísticos de prueba, ¿no? De la población de la muestra de 520. Es de nuestra muestra de la población total del 663, ¿no? De las diferentes salas, de las diferentes ciudades que se ha establecido la base de datos para el análisis. Tenemos si el nivel de producción es alta en nivel de marzo, ¿no? Con respecto a la producción general, estamos hablando del H0 30% o H1 si supera el 30%, ¿no? La proporción del nivel de producción alta será mayor del 40%. Bien, aplicamos la fórmula con los diferentes datos, ¿no? Y tenemos la interpretación que cae en zona de rechazo. Por lo tanto, no se puede afirmar que la proporción del nivel de producción sea mayor del 30%, ¿no? Luego pasamos al 7.2, prueba de hipótesis para las proporciones de dos poblaciones, estadísticos de prueba. Tenemos la muestra 1 de la máquina IGT, la marca IGT. Luego tenemos la muestra 2 de Novomatic, ambos en la extracción de información de 520, ¿no? De la muestra, ¿sí? Tenemos entonces las comparativas y la proporción del fabricante, ¿no? La proporción de producción del fabricante IGT es diferente a la proporción del fabricante Novomatic. ¿Sí? Analizamos la información de las diferentes máquinas y podemos obtener la interpretación de que sí, cae en zona de aceptación, por lo tanto afirmamos que la proporción del fabricante IGT es diferente a la proporción del fabricante Novomatic. Bien, doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes. A mí me toca exponer el 7.3, que es la prueba de hipótesis para la media de una población, ¿no? Bueno, tenemos los datos estadísticos de la prueba, ¿no? Con las variables, donde cae en una aceptación, ¿no? Por lo tanto, se puede afirmar que la media del NetWing de marzo en Lima es menor a los 6.000 soles, ¿no? Ese es un dato preciso, ¿no? Para esta prueba, ¿no? Para la siguiente, ¿no? Tenemos la prueba de hipótesis para dos medias poblacionales, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos los datos estadísticos de la prueba con la mala noticia, ¿no? Que no, bueno, que cae en una zona de rechazo, ¿no? Por lo tanto, no se puede afirmar que la media del NetWing de marzo sea diferente a la media NetWing de abril. Entonces ahí tenemos, ¿no? un índice, ¿no? Que nos da una desaprobación para esa prueba, ¿no? Por consiguiente, podemos también mencionar que las conclusiones serían que tenemos un nivel de confianza del 95%. La proporción del nivel de producción alta se encuentra en el rango del 18 al 25%. Con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de proporción entre el fabricante IGT y el Novomatic se encuentran en el rango del 3 al 14%. Un nivel de confianza del 95% en la ciudad de Lima, el NetWing en el mes de marzo se encuentra en el intervalo de 4.2, bueno, 26.8 a 5.521. Con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de medias entre el NetWing de marzo y abril
se encuentran en un rango de menos 202.52 a 885.83. No se puede afirmar que la proporción del nivel de producción alta sea mayor al 30%. La proporción del fabricante IGT es diferente a la proporción del fabricante Novomatic. También tenemos la media del Netwing de marzo en Lima, que es menor a los 6.000 soles. Y por último, no podemos afirmar que la media del Netwing de marzo sea diferente a la media del Netwing de abril. Listo.